constelaciones circulares. Le doy la palabra a mi compañera. Imagino que quiere hacerte la primera pregunta. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar contigo. Y mi primera pregunta ¿Qué es tal? quizás para poder interpelar al que está del otro lado, escuchándote, ¿qué son las constelaciones en primer lugar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de constelaciones? Bueno, pues las constelaciones son una metodología sistémica que se desarrolló en los años 70-80 por un profesor alemán, Bert Hellinger, y que poco a poco se han ido conociendo en todo el mundo. De hecho, me acabo de enterar que Netflix acaba de sacar una serie que se basa toda en constelaciones, así que quien quiera y quiere saber más de las constelaciones familiares, que son las primeras constelaciones que se hicieron, pues puede ver esta serie de Netflix que creo que se llama Mi Otro Yo o algo así, no sé exactamente. Bueno, y en definitiva lo que consiste en las constelaciones es una metodología que se basa en poner representantes de diversos miembros de nuestra familia. Representantes quiere decir personas que no son de tu familia, que actúan como si, por así decir, hiciesen un papel, pero que no saben nada de tu historia. Y por las posiciones que ocupan esos representantes y por lo que dicen, se van viendo por dónde están digamos, las razones de los problemas o dificultades que uno tiene para intentar resolverlas. Y esa técnica que se aplicó primero a los sistemas familiares, pues luego se ha aplicado también a temas de empresa, a temas jurídicos, a temas educativos, y han ido tomando muchísimo relieve las constelaciones en su versión familiar o en su versión organizacional o en todo eso. ¿Y tú desde cuándo te dedicas a las constelaciones? ¿Cuándo te llamó la atención a nivel profesional las constelaciones? Bueno, pues yo creo que creo que era por el 2001 o 2002, algo así. A mí me habían hablado de las constelaciones, pero yo no les había hecho mucho caso. Me sonaba muy raro todo lo que contaban. Eso de que personas sintiesen tus problemas sin conocerte, etcétera. Pero como le pasa a la mayor parte de las personas, fui a un taller, a un workshop, y quedé impactado con el resultado. Allí yo hice mi propia constelación de mi familia y me resultaba realmente llamativo que personas que no sabían nada de mi vida pudiesen reflejar tan bien los sentimientos y las cosas que pasaban en mi familia. Y sobre todo que me ayudaron mucho. Y entonces empecé a investigar por ahí. Primero me dediqué a las constelaciones familiares. Luego me metí mucho en las constelaciones de empresa, porque yo también trabajaba como consultor con empresas, y con una metodología luego muy especial que son las constelaciones estructurales, porque todo este mundo de las constelaciones como que ha ido evolucionando y ha habido pues distintas modalidades de las mismas. Hasta llegar ahora a esto que digamos estoy desarrollando yo, que son las constelaciones circulares. Y aquí, por Latinoamérica, ¿es la primera vez que estás viniendo? No, yo vivo desde hace 10 años en Montevideo, al otro ¡Apa! lado del charco, o sea que estoy aquí enfrente. Ah, como... Eh, y Bien dicho, del otro lado del charco, como decimos los argentinos. Exactamente, Ah, sí. esa era nuestra duda, si estabas en España o si ya... te queríamos preguntar eso porque era una duda que teníamos, pero bueno, ya la has resuelto, ya nos has dicho. Y en Estuve Montevideo... en España hace 2 semanas con el calorcito y luego me vine aquí al frío de Montevideo otra vez. Pero estuve de paseo, de vacaciones. Ay, qué bonito. ¿Y de qué lugar de España eres? Bueno, yo nací en Madrid, pero me crié y siempre estuve prácticamente desde los 9 años en Pamplona, porque mi familia es de Pamplona, donde la gente corre delante de los toros de esa Ah, ciudad. qué bello. Bueno, qué recorrido el tuyo, terminar en Montevideo. Y tanto, y tanto. Bueno, terminar no se sabe. Ahora estoy en Montevideo. No sé por dónde me llevará la vida y las constelaciones circulares. ¿Y por qué constelaciones circulares? ¿Por qué te impacta en especial las circulares?
Bueno, las circulares son un desarrollo diferente, porque yo desde hace un tiempo estaba, por así decir, medio obsesionado con el tema de la conexión. Como que cuando conectamos bien en la vida con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, nos sentimos felices y vamos fluyendo. Y entonces me di cuenta que ahora mismo hay un cierto movimiento que tiene que ver con eso de la conexión, las relaciones auténticas, verdaderas, y empecé a incluir ese trabajo en el trabajo de constelaciones. Y de allí surgió esto de las constelaciones circulares. Es como si fuese un paso más allá de las constelaciones familiares. Más relacionado con los vínculos, ¿no? Sería, esa es mi interpretación, mi humilde interpretación que hago. Tiene que ver con los vínculos. Lo que pasa es que las constelaciones familiares, por así decir, reducen todo o dicen que todo viene de los vínculos familiares. Pero yo me doy cuenta que en la vida hay muchas otras vinculaciones, muchas otras maneras de conectar. Tenemos que vincularnos con la naturaleza, tenemos que vincularnos con nuestras emociones, con nuestra sexualidad, con nuestro inconsciente. Tenemos que vincularnos con el propósito y la contribución que queremos hacer en este mundo, con la espiritualidad. Tenemos que vincularnos con los extraños a nosotros, con los que no son de nuestra familia, con el universo entero. Como que ser yo mismo va más allá de mi familia. Tiene muchas otros vínculos, otras vinculaciones. Y las constelaciones circulares ayudan a explorar, por así decir, como esa manera de ser y de estar en el mundo que cada uno de nosotros tiene. Y eso lo hace, decimos, de manera circular, contando con las personas, con un grupo de personas que, por así decir, están en círculo y con quienes vamos circulando las preguntas, las cuestiones que la persona que va a ser circulada, le llamamos así, trae. Y un concepto que me quedó, porque te he escuchado en otras entrevistas, es el tema de la soberanía personal. ¿Cómo se consigue? No sé si es la palabra exacta. ¿Cómo se llega? Porque es un trabajo creo que bastante dificultoso de abordar, de hacerse cargo. Efectivamente, porque el mundo que vivimos nos lleva cada vez más a perder nuestra soberanía. Estamos como sometidos a todo tipo de impulsos, de mensajes que nos llegan. Simplemente, por ejemplo, si tú piensas, a mí me gusta ver YouTube, y entro en YouTube y allí tengo un montón de cosas que me presentan. Pero esas cosas que me las presenta un algoritmo. Y ese algoritmo, en el fondo, lo que me está diciendo es que esa es la realidad. Pero yo solo estoy viendo una porción enana de la realidad. Y ahí pierdo mi soberanía. Allí es como que me pierdo en el mundo. Y eso es solo un aspecto. Hay otros aspectos que tienen que ver con que estamos acostumbrados a decir lo que es políticamente correcto, estamos acostumbrados a quedar bien, estamos acostumbrados a seguir lo que dicen los míos y a ir en contra de los que dicen los del otro bando, por así decir. Y frente a eso hay un concepto que es ese de soberanía, de ser dueño, de poder, de tener derecho y libertad de decir lo que pensamos y sentir lo que sentimos, de mostrarnos auténticos. Y trabajar en relación a esa soberanía es muy importante. Bueno, te daría distintos ejemplos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto de relación, no hay nada que ayude más a un conflicto de relación que tú seas soberano con lo que estás sintiendo en ese momento. Lo que pasa es que por muchas razones, por agradar al otro o por lo que sea, nos callamos eso que nos está pasando, y muchas veces eso que nos está pasando y que nos hemos ido callando, al final se hace una bola que es muy difícil de disolver. Por eso la soberanía tiene que ver con ser dueños de nuestra vida y de nuestra libertad y de nuestro mundo. Guillermo, ¿y cómo se vincula esto último que señalás, con la propuesta de las constelaciones circulares?
Pues porque una de las cosas que hacemos, que yo doy una formación en constelaciones circulares y el primer módulo tratamos precisamente el tema de la soberanía, porque de lo que se trata en la constelación circular es que la persona que está circulada allí, pueda librarse de distintas ideas, creencias, prejuicios, modos de ser que le han sido, por así decir, impuestos o sobrevenidos, y se pueda sentir libre para sentir lo que le pasa en ese momento. Y para eso las personas que circulan con él también tienen que ser libres y ser soberanos y decir, pues si les gusta lo que ven, decir que les gusta, y si no les gusta, decir que no les gusta. Es el único camino hacia la libertad, y eso lo vamos haciendo en las constelaciones circulares, porque en el fondo circular no es sino tener una conversación auténtica. En el fondo es un poco parecido a, si tú piensas en la mejor conversación que has tenido en tu vida con un amigo íntimo, con tu pareja o con quien sea, a eso se parece mucho una constelación circular. O sea que, digamos, hay gente que no puede abrirse o, digamos, desnudarse a poder estar a ser circulada o... No sé si me entendés lo que te quiero preguntar, porque Sí, tiene un... yo creo que sí, todo el mundo puede abrirse, porque lo propio de la circularidad, lo propio es que no vas con una agenda de algo que tienes que lograr. Entonces, cada uno, no estás obligado a decir nada, no estás obligado a ser de ninguna manera especial. Se te permite ser tú mismo. Y si lo que en ese momento quieres es no meterte en muchos asuntos, pues no, nadie te obliga. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con respecto a la terapia. En la terapia muchas veces parece que tenemos que llegar a algún lugar, tenemos que conseguir algo, tenemos que lograr un objetivo. Pero las constelaciones circulares no son terapia. Las constelaciones circulares es estar con el otro, allí donde el otro quiere estar. Y simplemente eso lo cambia todo, porque la persona nota que tú estás allí con él o con ella simplemente para estar con ella, sin ningún objetivo de que tengo que lograr esto, tengo que llegar a no sé dónde. Y lo curioso es que cuando las personas se sienten así, cuando se sienten también soberanas para decir cuánto se quieren abrir o cuánto no se quieren abrir, entonces se produce, curiosamente allí se produce la transformación. Y dentro del workshop, todas estas temáticas están incluidas, ¿no es cierto? Claro, vamos a ir hablando de todas estas cosas al nivel que permiten 2 días, pero sobre todo lo que vamos a hacer es hacer ejercicios, porque el trabajo circular se aprende, es una práctica experiencial, no es muy de teoría. Y ahí, en el fondo es muy fácil, es aprender a relacionarte de verdad, aprender a conectar de verdad. Y eso, que es lo más simple, a veces nos resulta lo más difícil, lo más costoso. Pero por eso en el workshop lo que haremos será ejercicios, haremos constelaciones circulares y trataremos algunos de estos conceptos, como la soberanía, como la escucha, como es estar con la conexión, cómo estar con el otro. Todo eso será el trabajo del workshop. Claro, es verdad lo que decís vos. Uno son como conceptos sencillos, pero en la práctica son dificilísimos y de un trabajo personal muy, muy fuerte. Claro, yo por ejemplo estaba escuchando recién y él decía que si te gusta algo del otro lo decís y si no te gusta también. Pero eso no llega tal vez a una confrontación un poco, no sé, ¿puede pasar eso en una charla? Puede pasar que lo que se hable sea de conflicto, por supuesto, sí, pero en verdad lo que sucede es que el conflicto sucede cuando yo te quiero convencer de algo, pero en la constelación circular tú no le quieres convencer al otro de nada, tú solo quieres conectarte con él, conectarte de verdad con él. Y muchas veces sabemos que conectar de verdad con alguien es decir, mira, esto que
que tú haces o esto que estás diciendo no me gusta o me crea dificultad o lo que sea. Pero como la intención que está en la constelación circular es la de la relación. Entonces, si yo quiero relacionarme, si yo estoy con el otro con la voluntad, con la intención de relacionarme, entonces eso genera un espacio, como le llamo yo, un contenedor donde la persona puede sentirse suficientemente segura y cómoda como para mostrar eso o cualquier vulnerabilidad que sienta. Guillermo, y a partir digamos, de estos encuentros, quien asista se va a llevar de alguna manera la posibilidad de saber cómo realizar esas constelaciones circulares en su entorno o con quienes, digamos, con quienes lo rodean, con parte de su familia o con amigos, o ¿cuál sería la propuesta? Hombre, desde luego, el workshop es como una semilla. Yo acabo de terminar ahora la primera formación en constelaciones circulares y eran 5 módulos y prácticamente como 70, 80 horas de formación, con lo cual no es lo mismo. Pero sí que es verdad que desde el workshop tú vas a poder entender alguna clave y empezar a practicar todo esto con tus hijos o hijas, con tu pareja, con tus amigos, e incluso en la consulta, si tú eres terapeuta o si eres coach, vas a ver que empiezas a hacer las cosas de manera distinta. Las personas que han empezado a trabajar, a entender esta clave de las constelaciones circulares, inmediatamente empiezan a hacer cosas distintas en su modo de escuchar, en su modo de estar con el cliente o con el paciente, y también en la vida real. Yo lo suelo decir, yo aplico esto con mis hijas, lo aplico con mi pareja, lo aplico con algunos amigos y además, y lo curioso es que no se trata de hacer nada especial, porque en el fondo aprender las constelaciones circulares también tiene que ver con realmente aprender a entrar en el mundo del otro. Entrar en el mundo del otro tal como esa persona es. Y Guillermo, Sí. esto implica que todo fluya de manera corrida, digamos, porque cuando empezás a sanar esas situaciones, es como que hay un fluir en eso, ¿no? Es como un correlato de que todo empieza a funcionar, no es que digamos que empieza a funcionar bien, pero empieza a funcionar de esa manera sana y real, digamos. Me da la sensación. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una de mis alumnas de la formación, yo tengo una formación en español y otra en portugués para alumnos y alumnas de Brasil. Y una de mis alumnas empezó a aprender las constelaciones circulares y dijo que quería, y dijo, pues es que yo con mi marido nunca he conseguido hablar de nada, porque mi marido dice que estas cosas de sentimientos son boludeces, como decís vosotros, o son cosas que no merecen la pena, y él lo que le gusta es el fútbol y le gusta no sé qué, y yo no consigo hablar con él. Entonces una noche, después de haber tenido uno de los módulos de la formación, dijo, bueno, pues voy a poner en práctica algo de lo que he aprendido, algo de lo que estoy aprendiendo en las constelaciones circulares. Y se sentó en el sofá al lado de su marido, que estaba viendo, creo, un partido de fútbol, pero no con la intención de decirle tenemos que hablar más, tenemos que hablar de nuestros sentimientos y de lo que nos pasa, sino con la sola intención de estar en relación con él y entrar en el mundo de él. Y así estuvo con él, preguntándole qué veía, no sé si le preguntaría quiénes eran los equipos, o solamente para entender y para relacionarse con esa intención. Dice que tuvieron la mejor conversación que no habían tenido en 20 años. Sin querer llevarle a ningún lugar, sin querer provocar nada en el otro, cuando entras en la clave de las circulares, empiezas a escuchar al otro de otra manera. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, es aprender a fluir de otra manera con las personas que están con nosotros. Eso se trata del, como vos bien decías antes, el estar. Ella estuvo con él y bueno, y estoy tratando así de seguirte porque estoy relacionando todo lo que vas diciendo y digo, bueno, el ejemplo de esa pareja es que ella decidió estar con él
y bueno, y pudieron conectarse. Exacto, porque hay dos palabras clave en el trabajo circular: conexión y relación. La intención de conectar y la intención de entrar en relación lo cambia todo. Pero claro, eso que es lo más simple y es lo que dirías, bueno, esto es lo que quiero hacer yo siempre con mis hijos, con mis padres, mi pareja, mis amigos. Es muy difícil porque no estamos acostumbrados, porque hay muchas cosas que nos lo están como impidiendo, limitando, porque no nos atrevemos a llevar la conversación a los lugares que tienen que ver con la verdadera relación, con la relación auténtica. Sí, eso es, qué verdad es eso, ¿no? Porque es como a veces es como un hacer de cuenta que estamos charlando y nos desviamos de Sí, camino y nunca exacto. y nunca se llega a esa charla sincera. Bueno, sí, es un trabajo difícil, pero es lindo hacerlo, creo, me Es parece. muy lindo porque lo curioso es que cuando la experiencia que tienen las personas cuando se da un proceso circular, tanto el que es circulado como los circulantes, por así decirlo, es de salir de allí más vivos, más leves, más en contacto con su propia vida, con una energía diferente. Generalmente ese es el caso, de que siempre se sale como liviano, como ligero, y con una sensación de haber conectado muy profundamente con el otro. Bueno, Guillermo, la verdad que es para seguir charlando. Sí, súper Súper interesante. interesante. Bueno, vamos a repetir. El workshop de Guillermo Echegaray, psicólogo, filósofo, va a ser el próximo 13 y 14 de agosto, acá en Argentina, en el Hotel Las Naciones, en el Salón Rossini, ubicado en Avenida Corrientes 818. ¿En qué horario va a ser el workshop? ¿De qué hora a qué hora? ¿Lo Ay, recuerdas? me mataste allí, ahí me mataste, porque las personas que me organizan, pero yo me imagino que será un horario como de 9 a 2, pero no lo sé, no te lo sé decir No te realmente cuál preocupes, es no el te horario. preocupes, no te preocupes que nosotros después lo vamos a pasar por las redes para que la gente, porque siempre hay gente interesada que te pregunta, entonces bueno, lo vamos a poner, lo vamos a incluir en las redes. Quédate Sí, tranquilo, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer circular el horario. El horario, el lugar. ¿Tenés redes eso es. sociales? Sí, podéis encontrar la información en Guillermo Echegaray Oficial, que esa es una, eh, y también en mi página de Facebook, Guillermo Echegaray, o Heiser Works. Realmente no sé en cuál de ellas aparece toda la información, pero allí en Instagram lo podéis encontrar tranquilamente. Y si no, que las personas pueden escribir a Guillermo @heiserworks, GeiserWorks.com, y allí yo respondo todas las preguntas, las circulo con todos los que estén interesados. Buenísimo. Buenísimo, Guillermo. Bueno, la verdad que muy agradecidos por tu tiempo y por compartir tu conocimiento y este concepto tan interesante que son las constelaciones circulares. Muchísimas gracias y muchísima suerte para el workshop. Gracias a vosotros por compartirlo. A mí me encanta hablar de constelaciones circulares, así que espero que la experiencia la gente le pueda llenar, le pueda copar. Un Bueno, Sin abrazo. duda, un sin abra- duda, igualmente. un abrazo grande, Guillermo. Gracias. Gracias a Hasta vos. luego. Chau, chau. Bueno, estuvimos hablando con Guillermo Echegaray, ¿no? Acerca de las constelaciones circulares, que ahora el 13 y 14 de agosto va a estar dando un workshop acá en la ciudad de Buenos Aires. Un gran trabajo de inteligencia emocional, ¿no? O sea, Sí, para mí es como sin duda. tenés que superarte ahí. Sin Sí, duda. sí, a mí me dejó así como, viste, que hay cosas que vos decís, bueno, esto lo vengo trabajando, no desde una constelación, pero quizás si las hiciera me ayudarían más Sí, todavía. sí, una herramienta importantísima. Sí, porque a mí me encanta el concepto de soberanía personal. Sí, Me por encantó. supuesto. La verdad Tiene que un sí. costo, A mí también. Sí, me gusta. Pero creo que es un costo importante es de un crecimiento, de crecimiento, madurar. madurar, que en vez de tener 1 millón de amigos como Roberto Carlos vas a tener 4. No, no, no podés. No podés.
Pero también es sinónimo de plenitud, ¿no? De poder Claro. vivir plenamente y de manera auténtica, o sea, sin estar conformando todo el tiempo a los demás. Oh, eso es Que no es nada fácil, muy ¿no? difícil, sí, sí, No es sí, nada sí, sí. fácil. O ponerte mal porque hay alguien que te está hostigando indirectamente. Ujú. Soltar, ¿no? O sea, como... Sí, el permitirte Ser como vos. ser vos, como decía, me gustó el ejemplo de estar con alguien por estar, pero ese estar implica que después todo vaya fluyendo de otra manera. Claro, estar y que no le debes. Eso, viste, uno se siente siempre en Ujú. deuda. Ujú. No sé, digo, uno, a mí me pasa a veces. No, pero es cierto. Y bueno, eso. saber manejar la culpa, que no le pregunté. Sí, pero a veces pero- hasta la deuda de, viste, que invitás a alguien y tal vez, viste, yo soy medio como, trato de ser buen anfitrión, pero a veces es como que, uy, discúlpame porque, viste, estoy acá y no estamos haciendo nada. Y tal vez eso está bueno también, qué sé Claro. yo. Bueno, pero eso Y es no le estar. tenés que deber nada a tu amigo, a quien sea, No, tu es pareja. abrir la puerta de tu casa en mi caso especiales, ¿no? Si yo te dejo entrar a mi casa, te estoy dejando entrar a mi vida. Entonces, para mí es fundamental eso. No viene todo el mundo a mi casa, parezco una ermitaña, pero bueno, los que vienen son porque realmente yo quiero que compartan, que estén, anfitriona, buena anfitriona. Hace no- mucho no invitas a tu casa, igual. ¿no? Sí, a usted- Digo, ¿no? a ustedes dos no sé. Hay que mirá. circular. Hay que circular No, un poco. pero bueno, pero también la pandemia un poquito opacó esa cuestión del estar. No, por supuesto. Bueno, ya pasaron unos meses. Digo. No, Sí. y además Cocínate algo. creo que en muchos casos nos fue imponiendo limitaciones para expresarnos, para sentir, para demostrar, ¿no? Sí, sí, hay gente que se ha cerrado mucho más también. Pero bueno, la verdad interesante. Yo conocía un poco de constelaciones familiares, pero está bueno abrirlo a otros ¿Alguna vez ámbitos, las- ambientes. No, a mí me sugirieron hacerlo, conozco mucha gente que hizo y siempre salieron como impactados por lo que sucedía, porque es como que las constelaciones familiares sí tocaban una parte muy sensible y profunda, ¿viste? Ujú. De cuestiones relacionales entre parientes que están y que no están. Y ahí es como que, bueno, abrís una canilla y sale. Y yo no sé cómo será, si el modus operandi es igual, pero si sirve Entiendo que para... sí. Si sirve para extenderlo a otros ámbitos, me parece una herramienta impresionante. Sí, Bueno, sí. acá me mandaron los horarios, ¿eh? El sábado es de 9 a 18 Ah, bastante intensivo. 9 horitas dándole ahí. y el domingo de 10 a 15. Intenso. Intenso, intenso. O sea que vas a... Gracias a... A movilizar, Sí, esa es la palabra. a Florencia Salinas, la prensera del señor Guillermo Echegaray, que fue la que nos contactó con él. Sí, salís, cuando es fin de semana son workshops así como intensos. Sí, después salís cargadísimo. Quedás cargadísimo y toda la semana quedás cargado porque yo he hecho workshop fin de semana y Y después quedas de cama, más o No, menos. no hay que bajar después. después para bajar es medio como tremendo, pero te sirven los intensos. Es como que fijas más no sé si en este caso conocimientos, sino que vas a fijar experiencias que si te gustaron las vas a continuar. Si no te gustaron, como es precisamente una constelación circular, que está implicado esto de que te guste o no te guste, ser o no ser, dejarlo o no dejarlo, y bueno. Es un trabajo difícil, pero me encanta. Bueno, Mirá. habrá que ir al workshop y circular. Circular, tal cual. Así que bueno. ¿A vos te dejó así como movilizado, Panchito? Me pareció interesante, como que, viste, pensar puede servir para grupos de trabajo, para relaciones con parientes o amigos o cercanos, qué sé yo. Me parece que es como una forma también de crecer uno, ¿cómo se llama? Una herramienta de inteligencia emocional muy poderosa. Porque ahí cuando dijo que, bueno, escuchar al otro, que te diga lo que no te agrada, lo que sí, o sea, hay gente que, la mayoría, estamos totalmente negados a escuchar lo que no queremos escuchar Ujú. y a aceptarlo, o sea, es... Es que en general Es uno se difícil. escucha poco Sí, totalmente, en el día a día. sí.
y poder vivir plenamente, que por lo menos a los que tenés a tu alrededor no, o sea, no tenés que sentirte mal si pasa algo, ¿no? Qué sé yo, eso es un montón. O sea, si lo lográs o si alcanzás por lo menos la semilla, como dijo en el workshop, creo que es un montón, que es para ir y sembrar. No sé si se entendió lo que estoy diciendo. Sí, es tu granito de arena, digamos. Nos están sacando fotos, hagamos como que estamos naturalmente haciendo radio. Naturalmente que las cosas fluyen. Pero bueno, Nico, lindo. sí, es así. A mí me pareció algo súper interesante, porque justamente yo que estoy en un momento que como que sí, que... La búsqueda. No, es que viste cuando sentís que que no se enoje nadie, no quiero discutir más, qué sé yo. Y a veces es que te están que no puedes, que no existe en realidad ese problema, que es uno que está atormentándose todo el tiempo con que el conflicto no existe en realidad, que está ahí si es que vos querés. No, bueno, pero ponele evitar el Tal vez conflicto. estoy hablando de algo muy personal y no lo estoy explicando. No, a veces el conflicto hay que tratar de atravesarlo sin reventarse a piñas, ¿entendés? Claro, que el costo sea, que el costo y el beneficio sea algo equilibrado, que no, a veces uno, viste, como que paga dos veces las cosas. El 50-50 es medio casi imposible lograrlo, pero bueno, pero si se con puede, herramientas como esta, yo creo que es más probable. Sí. Hay situaciones en las que no existe el 50-50 porque vos tenés que ceder y lo que estás cediendo es una... Pero esto es... Sí, el ego de uno también. ¿viste? Bueno, ese es un trabajo ya que ya ni siquiera constelación circular, ¿viste? Terapia continuada esa. Bueno, pero me encantó escucharlo, aparte con esa tonalidad de su español. Sí, vi que también vos te acoplaste Porque me a la contaste. forma de tú. Al tour. Me acoplo enseguida. Cuéntame. Eres. Me llama la atención, yo soy muy rioplatense, ¿viste? Como me cuesta salir del vos. A mí también. Sí, pero como rioplatenses hasta los 40, los años 40 hablaban de tú acá, ¿eh? Yo nací en el 85. Y vos tampoco sos del 40. No, la verdad que no, pero bueno. Está bien, no, yo solamente lo quería marcar. No, pero Tenés que bancarte lo que no te gusta. No, pero me gusta escucharlo y me gusta hablarlo. Pero No, es bueno. linda. Me gusta el acento español. ¿El acento? La tonadita, la forma de hablar, sí. Pero linda, ¿viste? Así suave. Sí. No es hombre. ¿Sabés qué? Él dijo que era de Pamplona, dato de color familiar. Yo encontré unas cartas de mis bisabuelos o no sé qué, que mi tatarabuelo había sido alcalde de Pamplona. ¿En serio? Sí, tal vez un tiempito muy corto. Una historia de película, Vos. pero de película, después se las cuento. Qué alcurnia bueno. que tenés, Panchito. No, eso. Fue hace mucho tiempo. No, ni sé, es un tatarabuelo. Bueno, Tal vez pero tengo una ¿Y gota. esas cartas dónde estaban? Las tenía mi tía abuela, que eran de un bisabuelo mío. Porque una historia muy resumida, cuentas, había dos nenes que eran de hijos de este alcalde de primeras nupcias. En segundas nupcias se casa con una mujer que era tipo la madrastra malvada, los quiere mandar a la escuela militar y los pibitos menores de edad, de 8 y 6 años, se meten en un barco y vienen para la Argentina. Ah, Sin mirá. saber español, hablaban dialecto. No, de película, pero no Bueno, puedo pero resumir, ya estamos terminando. Pero en esa época era muy así. Claro, es como las típicas historias de los inmigrantes, bueno, Sí, pero aparte dos nenes no, pequeñísimos. una película. Cuando empecé a ver las cartas dije, empecé a como a hacer la historia, ¿no? Increíble. Mirá Sí, vos. sí, la historia sigue, pero después les cuento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Todo por hoy, y no fue poco, obviamente. Circulamos un poco acá de la mano de Guillermo Echegaray. Y la próxima semana vamos a estar seguramente con algún invitado, invitada, ¿no? Para Sí. conversar, para volver al ámbito de lo artístico. Queremos agradecerle muchísimo a Diego Garnica, como siempre, que hace todo posible frente a las adversidades técnicas que a veces pueden surgir. Él siempre las supera, así que muchísimas gracias.
Gracias, Panchito, por venir. Gracias a ustedes por recibirme. Estar con nosotras, como siempre. Y bueno, nosotros nos encontramos la próxima semana de 19 a 20 acá en Radio Arroba, en esto que es Mix, donde se da cita el talento. Y como dijimos, ¿no? Radio Arroba. La magia del aire. Chao. Chao.